Hola, muy buenas tardes a todos. Me conoceréis por el Twitter Menacho10. Esto que veis en pantalla es la cotización de Bitcoin contra el dólar estadounidense en el exchange Coinbase. La plataforma que yo utilizo o la web que yo utilizo para analizar los gráficos es tradingview.com. También existe su aplicación para al menos Android y iOS. Como estaba diciendo, TradingView nos proporciona diferentes gráficos, ¿vale? Os voy a explicar cómo opero yo o qué es lo que me baso yo para determinar tendencias, soportes, resistencias y las herramientas básicas desde un nivel muy básico para entender pues cómo cotiza un activo. En este caso, Bitcoin en un exchange está 24 horas 7 días a la semana. No es como un activo tradicional como puede ser Amazon, Netflix, Santander o Xiaomi en en sus respectivas bolsas o mercados. El caso, lo que vemos aquí son velas japonesas. Las velas tienen un cuerpo y una mecha. La mecha nos indica el máximo y el mínimo. Por ejemplo, este día el mínimo fue 21.000 y pico, el máximo 24.000 y pico. Si lo veis arriba a la izquierda, nos pondrá Open, High, Low and Close, ¿vale? Es decir, eh, con qué se abrió, cuál es el máximo del día, cuál es el mínimo de la vela y cuál es el cierre de la vela. Las velas las podéis poner en diferentes temporalidades. Si las velas son verdes, por defecto es una vela alcista. Es decir, el cuerpo de la vela es verde, quiere decir que su cierre está por encima de su apertura. ¿Vale? Cierre y apertura. Con lo cual, vemos, ya sabemos lo que es una vela, ya sabemos que si yo lo pongo en 4 horas, en un día tengo 6 velas. Si lo pongo en una hora tengo 24 velas que representan un día. Y si lo pongo en una semana tengo 7 días que representan una vela semanal. Ahora bien, voy a eliminar todo. Esto es Bitcoin desde el año 2014, finales, desde un mínimo de 112 dólares hasta un máximo de 65.000 y pico dólares. Como bien tenemos, Bitcoin es un activo que se ha ido apreciando durante los años, ¿no? A través del tiempo. ¿Por qué se ha ido apreciando? Pues la gracia de Bitcoin o una de sus particularidades es que existe un supply finito. Es decir, existe una emisión determinada máxima de Bitcoin. ¿Cuántos son? 21 millones de Bitcoin. ¿Cuándo se acabarán los Bitcoins, entre comillas? Pues de aquí 100 años aproximadamente. Con lo cual, ninguno de los que está viendo este vídeo a la hora del vídeo, de la hora que se hace, seguramente lo veamos. Como veis, Bitcoin, al ser un activo en el cual se reduce su emisión cada 4 años, suele explotar cada esos mismos años. Lo que se llama el halving de Bitcoin, que es reducir a la mitad eh, la inflación de Bitcoin o reducir a la mitad los bloques o los Bitcoins emitidos a la red. Como bien vemos, en el último mercado alcista, de un mínimo en Coinbase de 183 dólares, llegó a 19.500 dólares aproximadamente, es decir, más de una burrada, más de un por cien. En cambio, desde el mínimo 2018 hasta el máximo de ahora, pues casi un 2000%, lo que equivale a un por 21 en el precio. Es decir, desde aquí 5 veces más alcanzaría el máximo, unos 300.000 dólares. ¿Se tiene que repetir exactamente el mismo porcentaje? No. De hecho, no se va a repetir. Es que es imposible. Bueno, imposible no hay nada, pero es muy complicado. Después, estamos en una época donde Bitcoin, vamos a poner una vela de 12 horas, se ve más claro, velas de 12 horas. Bitcoin ha tenido una fase
de techo. Esto ha sido un techo. Veremos si ha sido un techo parcial. Yo creo que sí. O un techo absoluto en el sentido de hasta mucho tiempo más. Donde ha ido aquí distribuyendo. Este periodo se llama distribución. Lo contrario a una distribución es una acumulación. Ya explicaremos por qué. Y cayó el precio. El precio ha caído y está en esta zona. Soporte, resistencia. ¿Qué es un soporte? ¿Qué es una resistencia? También lo explicaremos. Y ahora aquí puede hacer otra redistribución e irse para abajo o una acumulación e irse para arriba. Sencillo, vamos a explicar qué es una acumulación. Una acumulación es el precio donde está en un rango lateral, más o menos sostenido en el tiempo, y el cual sube hacia arriba. Sube hasta encontrar otro rango, puede haber una reacumulación e irse hacia arriba, o una distribución e irse hacia abajo. Puede haber otro rango aquí, que es donde estamos, y puede haber una redistribución hacia abajo o una acumulación hacia arriba. ¿Vale? Es decir, acumulación, periodos donde el precio está lateral y el precio va a salir hacia arriba. ¿Cuál es la gracia de esto? Que no lo sabes hasta que no sale el precio. Entonces muchos gurús, no, estamos en una acumulación, no, estamos en una redistribución. Pues no lo sabes ni tú. No lo sabes ni tú y no vayas de chulo y que lo sabes todo porque no. Además, cuando un activo suele caer un 55% aproximadamente, pues lo más probable es que ese activo haya corregido ya. Pero estamos en Bitcoin, estamos en problemas regulatorios, estamos en una vorágine de noticias, año después del halving, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué se me ha hecho atractivo a mí explicar esto? O sobre las criptomonedas, porque creo que es el futuro, porque creo que la blockchain no se va a ir a ningún lado, creo que hay muchos proyectos fructíferos, otros que son tremendamente estafas y que necesitan ser eliminados del sistema, pero Bitcoin no, y otros proyectos no, y creo a largo plazo en que tendrán mucho más valor que tienen ahora mismo. Si os gustó Bitcoin en 2020 y os gustó Bitcoin en 2021 a principios cuando estábamos en 60.000, debéis amar Bitcoin cuando está en 30.000. Incluso si cae a 24.000 o 20.000, lo tendríais que abrazar con fuerza más. Porque esto es largo plazo. Siempre caídas han habido. Es decir, imaginaos en 2019 una caída sin COVID crash vamos a tener de un 55%, parecía la de ahora. Con lo cual, con COVID crash incluido, pues sí, fue de un 73%. Y siempre han habido caídas muy rápidas. Por ejemplo, en 3 días cayó un 20%. Aquí ya llegó a caer un 23%. Aquí en enero llegó a caer un 30%. Aquí llegó a caer un 26%. Siempre han habido caídas. Durante todos, si os podéis. Cuando un activo, digamos, es tan volátil, entre comillas, ¿qué es su fuerte? Que la volatilidad es el precio a pagar por tener un activo alcista a largo plazo. Es decir, es un precio que yo pagaría. No es consejo de inversión, obviamente, no financial advice, pero esto es así. Después, ¿qué vemos en Bitcoin? O qué vemos en los activos, preferiblemente Bitcoin, que es el que estamos hablando ahora. Las tendencias se suelen dar cuando un activo está así. Una tendencia alcista, por ejemplo, es cuando yo tengo un máximo, un mínimo, un máximo creciente y un mínimo creciente, un máximo creciente y un mínimo creciente. Eso es una tendencia alcista. ¿Cuándo estoy en una tendencia bajista? Pues cuando es al contrario. Es decir, cuando yo tengo esto así. ¿Vale? Es decir, tengo un mínimo decreciente, máximo decreciente, máximo decreciente, mínimo decreciente. ¿Vale? Todo el rato decreciendo. Cuando estoy en una fase más o menos lateral o en una figura o en un patrón de consolidación, cuando yo tengo, por ejemplo, un triángulo, que es un triángulo mínimos crecientes, máximos decrecientes, con lo cual el precio se está estrechando y queremos ver hacia dónde sale. Después, ¿qué es más interesante en el trading? Pues áreas de soporte y resistencia. Y digo áreas y no digo líneas, digo áreas porque para mí está claro que son áreas y más que un activo tan volátil como
he dicho antes. Cuando tengo una zona de soporte o resistencia, y os explicaré qué es cada una. Por ejemplo, esta aquí. Vamos a poner, y esta aquí. Vale, esta vamos a pintar de rojo para decir que es una zona de rechazo, y esta de verde. Es decir, cuando yo tengo esta zona aquí, esto es una gran zona de soporte. ¿Qué quiere decir soporte? Que el precio se suele apoyar ahí y vuelve hacia arriba. Aguanta el precio. En cambio, cuando estoy en esta zona, el precio se ve rechazado. ¿Vale? Y luego se convierte en soporte, paradójicamente. ¿Vale? Soporte y resistencia. Entonces, lo bonito de esto es que una zona puede cambiar de soporte a resistencia y resistencia a soporte una vez es superada. Superada, y normalmente se suele testear. Mirad esta vela grandísima que se testeó después. Incluso algo después se volvió a testear. Y en la siguiente se testeó, pero se rompió al final, ¿no? Entonces, lo que me interesa que quede claro hoy es qué es el Bitcoin, ¿vale? Cuál es su fuerte, sobre todo supply limitado. Gran liquidez, porque es el activo criptográfico con más liquidez del mercado. Cómo son los activos alcistas, cómo son los activos bajistas, qué es una acumulación, qué es una distribución, qué es una reacumulación y qué es una redistribución, y cuáles son las posibles áreas y resistencias, áreas de resistencias y soportes que tenemos. Ejemplo, si yo me voy aquí a 2020, aquí yo tenía un área de soporte que el precio se apoyó. Si os fijáis, esta área de resistencia no fue testeada prácticamente. Se superó y ya está. Pero muchas otras sí. ¿Vale? Muchas otras sí. Normalmente al inicio del movimiento el tren no espera. ¿Vale? Y hay veces que el tren no espera incluso a finales de movimiento. Es decir, si nos vamos a 2017, esto es una resistencia, ¿vale? Se convirtió en soporte en este día de aquí. Es decir, se tuvo que esperar. Y ahora vamos a ver. Se tuvo que esperar. ¿Cuántos días? 45, 43 días a ser testeada como soporte. Vale, tuvo que esperar esos días. Esta aquí prácticamente. Vale, por lo que decía que Bitcoin no espera. Hizo el amago de ser testeada, pero no. Con lo cual, lo que queda claro, ¿vale? Bitcoin, que es una tendencia, que es una vela. ¿Por qué las velas son así? Y teoría de Dow, alcista, bajista, máximos y mínimos crecientes. Ahora mismo estamos en un rectángulo prácticamente, pero eso sí, los mínimos están deslizando. Aquí tengo un mínimo, un mínimo, un mínimo. Están deslizando. Entonces, ¿qué queremos ver? Un máximo por encima de este máximo de aquí. Y que el precio ya vaya a la siguiente zona de resistencia, que suele ser, o podría ser esta zona de aquí, de los 51.000, 53.000 aproximadamente. Esta zona de aquí. ¿Vale? Y por eso me gusta llamarle zonas. Porque no hay un nivel exacto. Tenemos en cuenta stop loss. La gente no lo pone justo en un nivel psicológico, sino que suele ponerlas en mechas y no en cierres. ¿Vale? Pues esto ha sido todo. No os dejéis engañar, no os dejéis engañar por aquella gente que dice que Bitcoin es un timo. No entiendo a alguien argumentando eso. O que el Bitcoin es una estafa, o que el Bitcoin no sirve para nada. El Bitcoin está tremendamente adoptado y más que lo va a estar. De hecho es el futuro, repito, futuro de la reserva de valor, y que nos puede ayudar a mucha gente a ser financieramente libres. O no. Esto no es consejo de inversión. ¿Vale? El siguiente día, o el siguiente vídeo, hablaremos de más cosas. Gracias a todos por asistir.
Seguidme en Twitter, os dejo en la descripción para poder hacer un pequeño donativo en Bitcoin o en Ethereum o en USDT. Y esto es todo. Cuidarse mucho, analizad con criterio propio y intentad aprender, leer todo lo que sea sobre este apasionante mundo. Adiós.